Saludos y bienvenidos al programa El Día. Hoy es jueves 16 de febrero y con ustedes está Indira Suero. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros. También, por supuesto, agradecer a quienes se unen a este programa a través de la emisión en directo de YouTube, El Día RD. Ahí veo a Luis Roberto Santana, también a Manuel de la Rosa, por igual Beatriz Hermosén, que fueron los primeros que pusieron buenos días. Así que muchas gracias a ustedes también. Invitarles a que lean un artículo que publica hoy el periódico Diario Libre de la periodista Mariela Mejía, que habla de por qué los hombres en República Dominicana reciben más remesas que las mujeres. Una tendencia que hace algunos años, hace pocos años, en 2015 específicamente, no se veía. Generalmente veíamos que las mujeres eran quienes recibían más remesas, pero ahora hay un cambio en el patrón de envío de remesas aquí a República Dominicana, algo que de acuerdo a la periodista puede que se deba al hecho de que más mujeres cada día emigran fuera del país. Así que ya saben, este artículo muy interesante sobre las remesas aquí en República Dominicana. Vamos ahora con mi compañero Junior Ramírez, que nos tiene una compilación de las noticias más importantes hasta este momento. Saludos, Junior. Saludos, Indira, buenos días para ti, para el resto del equipo y toda la teleaudiencia. Claro que sí, vamos a ver este resumen de las principales informaciones. Iniciamos con el juez Amaury Martínez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, que varió por arresto domiciliario la prisión preventiva que tenía desde hace 19 meses el exdirector administrativo del Ministerio Público, Jonathan Rodríguez Invert. Al imputado en el caso Medusa también se le impuso una garantía económica de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país. Asimismo, el magistrado Martínez conoció también la solicitud de cese de la prisión a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio Público, a quien también envió a su casa luego de imponerle prisión domiciliaria, una garantía económica de 20 millones de pesos e impedimento de salida. Los dos imputados forman parte del grupo de más de 20 personas acusadas en la Operación Medusa, cuyo principal imputado es el ex procurador Jan Alain Rodríguez. El Ministerio Público inició este miércoles con la presentación de las pruebas y testigos a cargo en el juicio que se le sigue a los imputados en el caso Operación 13, quienes participaron en el sorteo de quinielas fraudulentos celebrado el 1 de mayo de 2021 en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas. Más de 10 testigos fueron escuchados el día de hoy, los cuales fueron aportados por el Ministerio Público. En el día de hoy escuchamos 12 testigos de los 26 propuestos en la acusación. Vamos mañana a continuar con el resto de las pruebas testimoniales. Confiamos que para el viernes el Ministerio Público va a haber concluido. Asimismo, la fiscal agregó que los testigos corroboraron parte de lo establecido en la acusación que pesa contra el ex director de la Lotería Nacional, a quien señalan como principal imputado del caso. Los testigos han referido, varios de ellos, en que este fraude no se hubiese materializado sin la participación de Dicen. Algunos abogados de la parte querellante valoraron como significativos los testimonios de los testigos. Fue impactante el tema. La información que circuló ahí es de que las pérdidas globales están por cerca de 1.000 millones de pesos. Nos favorece que el proceso acelere, porque el día que se conozca el proceso, el acuerdo es que ahí termina la prisión, la medida de coerción que ellos tienen, que es prisión domiciliaria. La audiencia fue recesada para el día de mañana y se espera que la próxima semana inicien los abogados de los imputados con los alegatos de defensa. Desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para Telenoticias, Wilson Mejía. Y el juzgado de primera instancia del Distrito Nacional aplazó para el 23 de febrero el conocimiento de medida de coerción a Jairo González, acusado de estafar a más de 140 personas. Este fue el primer intento en conocer la medida, que después de más de una hora se aplazó para el jueves 23 del presente mes. El hecho de que son más de 140 los querellantes fue una de las razones que motivaron el aplazamiento. Así lo afirmaron abogados de decenas de afectados. Ese pedimento lo hizo la defensa técnica del imputado Jairo González para él hacer uso de conocimiento de dicha solicitud porque fue depositada en el día de ayer.
También no tiene conocimiento de la querella, por ejemplo, que nosotros le depositamos y otros querellantes, porque reiteramos, hay más de 142 víctimas en este caso, y ellos tienen que tener conocimiento de estas querellas y de los elementos probatorios que está ofertando el Ministerio Público. Hoy ya se ha podido comprobar que hay más de 70 querellas depositadas, o sea, abogados constituidos en actores civiles en representación de las víctimas. De inmediato, Jairo González, conocido como el Segundo Mantequilla, fue trasladado a la cárcel del 4º piso del Palacio Judicial de Ciudad Nueva. Para la próxima audiencia, el tribunal dispuso también habilitar un salón más amplio, tomando en cuenta la gran cantidad de querellantes. Para Telenoticias, Guillermo García. Y tras el arresto a los propietarios del edificio multimuebles que colapsó hace casi un mes en la provincia de La Vega, el abogado Luis Félix, quien representa a los dos empresarios, aseguró que la comisión técnica a cargo de evaluar la causa del derrumbe todavía no ha emitido el informe que justifique la detención. Paola Báez nos amplía la información en el siguiente reporte. A pesar de que la tienda Multimuebles colapsó al mediodía del miércoles 18 de enero y una de las empleadas perdió la vida, no fue hasta ayer cuando las autoridades decidieron iniciar un proceso judicial contra la empresa y sus propietarios. Sin embargo, el apresamiento de Jesús Sánchez La Antigua y Jorge Alberto Rosario fue calificado como una morbosidad por su abogado, tras asegurar que a 28 días del hecho el Ministerio Público nunca requirió la presencia de estos ni la de sus colaboradores. Nunca han sido cuestionados, interrogados, preguntados. Es más, el órgano persecutor, llámese el Ministerio Público, no ha tenido siquiera una conversación con ellos. Aunque el órgano persecutor sometió a los empresarios por supuestamente haber cometido un homicidio culposo, el jurista explicó que no ha recibido ningún documento en el que se sustente la acusación. No tenemos conocimiento de que se haya producido, que se haya remitido a la Fiscalía o que exista hasta el momento. Una vez el Ministerio Público solicite medida de coerción, se verá en la obligación de ponerla en nuestras manos a los fines de nosotros poder ejercer los medios de defensa. Las autoridades dijeron tener evidencias de que allí se realizaban trabajos de construcción sin los permisos reglamentarios, pero esto también fue desmentido por el abogado. Que no se estaba realizando remodelación, que se estaban removiendo unos cristales, que en nada tenía que ver con el soporte de ese edificio. No se movilizaron muros, no se movilizaron paredes. Según el Ministerio Público, las demoliciones y modificaciones se realizaron con empleados dentro de la estructura, lo que provocó que al momento del colapso quedaran varias empleadas aplastadas entre los escombros, entre ellas Yaciris Joaquín de Jesús, quien falleció, y sus compañeras que resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo. El abogado Luis Félix aseguró que contra Sánchez y Rosario no se ha interpuesto ninguna denuncia ni querella, por lo que ve innecesario que se les imponga prisión preventiva, ya que estos cuentan con los arraigos necesarios para conocer el proceso en libertad. Desde La Vega para Telenoticias, Paola Báez. Tal como adelantó este programa, el Ministerio de Educación formalizó la suspensión del profesor John Kelly Martínez, sospechoso de estar involucrado en la muerte de la estudiante adolescente Esmeralda Richies. Ayer la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de la provincia de Altagracia dictó orden de arresto y conducencia contra el profesor John Kelly Martínez bajo la imputación del homicidio de su exalumna Esmeralda Richies. El expresidente Leonel Fernández se mostró de acuerdo con la aprobación en el Senado del Código Penal sin las 3 causales para el aborto. Como nos cuenta la periodista Eliana Cuevas, el exmandatario expresó su preocupación por la inseguridad ciudadana. A Leonel Fernández le preocupa el incremento de la violencia en el país. Así lo afirmó al referirse a la muerte de un niño en Santiago a manos de la policía. Incompetencia de parte también de la Policía Nacional, como lo vimos en el caso de Santiago con la muerte del niño de 11 años, con mérito estudiantil, iba a participar en las Olimpiadas Matemáticas, bueno, y que ocurre de una forma absolutamente inconcebible. Se está en un festival, ¿verdad? Es un carnaval lo que está ocurriendo en Santiago, y la patrulla policial lo que se pelea es porque la bocina de la música está muy alta, pero es un carnaval. Fernández se mostró de acuerdo con la aprobación en el Senado del Código Penal sin las 3 causales para el aborto terapéutico. Siempre creí que no tienen por qué estar en el Código Penal. Por tanto, la aprobación de ese código sin las 3 causales
lo veo bien, porque siempre entendía que no había que inevitablemente colocar 3 excepciones a un principio general en un código. Eso es un debate de otra naturaleza. Al presidente de la Fuerza del Pueblo no le preocupa la reforma a la ley de partidos y régimen electoral de cara a los comicios del 2024, porque esta no aplica el voto electrónico. Segundo, porque en lo que concierne al escrutinio, a todo el proceso electoral, no se aplica el voto electrónico, sino que sería solamente el escrutinio previo a un conteo manual. El exgobernante reiteró además que el gobierno cometió un exceso al introducir en el Congreso el proyecto de ley de trata de personas y pidió al presidente Luis Abinader no volver a someterlo. Fernández habló en estos términos al participar en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Para Telenoticias, Eliana Cuevas. El presidente Luis Abinader agotó una agenda en Asua donde por fin entregó la anhelada circunvalación, aunque todavía el tránsito no ha sido habilitado. La agenda del presidente Luis Abinader inició en esta provincia con la visita a una señora de 102 años que quería conocerlo. Quiero que él vino porque yo tengo un amigo que se llama José Luis y me hizo todas las diligencias para que él viniera aquí a verme a mí. Yo lo veo en la televisión, yo le digo, ese es mi presidente. Después visitó la Feria del Tomate, que se está llevando a cabo en el Parque Duarte de esta localidad. Se ha aumentado, y aquí están los productores de tomate, los productores privados y los agroindustriales, se ha aumentado en un 14% la producción de tomate debido a mejor competitividad, a mejor productividad y también a una extensión agrícola mayor. Luego el primer mandatario se dirigió a la comunidad Villa Corazón de Jesús, donde entregó 548 títulos definitivos. Que todo lo que se gastó para hacer posible la entrega de estos certificados de título fue asumido en su totalidad por el gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader. De ahí se trasladó al kilómetro 7,5, donde dejó inaugurada la circunvalación de Asua, con una longitud de 13.18 kilómetros. No lo respondemos verbalmente, lo respondemos con ello. Y el que quiera ver que me caiga atrás. Esta obra, con un 30% de ejecución, había agotado su presupuesto y había agotado la renta del 25%. Y fue necesario incluirla en esa ley para poder trabajar y concluir este trabajo. Esta vía reducirá el tiempo de movilidad y descongestionará el tránsito en el municipio cabecera. La calidad de vida de tantos ciudadanos y seguramente salvaremos muchas vidas. Y un material bien amoblado y que le cuida su bolsillo tiene que estar a disposición de la gente. Y esta circunvalación, presidente, tenía más de 10 años que no se le daba un golpe y usted un año la ha hecho posible. Aunque hoy fue entregada esta obra, pero todavía el tránsito no está habilitado. Desde Asua de Compostela, para Telenoticias, Johan Sinova. Finalizamos las noticias, regresamos al estudio A. Saludos, gracias Junior, iba a decir saludos a mis compañeros que se encuentran aquí ya, Edith Febles y Germán Marte. Germán, voy contigo primero. Muy buenos días, querida Indira Suero, buenos días, Edith Febles, buenos días al pueblo dominicano. Aquí estamos, como cada día, al pie del cañón. Hoy 16 de febrero 2023, 50 aniversario de la caída en combate. Bueno, había sido herido realmente. De hecho, se trató de un crimen de guerra, se puede llamar así, un crimen de Estado. Sí. Lo que ocurrió con el héroe nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó, indiscutible héroe de la Revolución de Abril de 1965 y que también comandó a las tropas cívico-militares que enfrentaron a los invasores, que el 28 de abril, es decir, 4 días después, cuando ya estaba definido qué bando había ganado la guerra civil o la revuelta cívico-militar por la reposición del gobierno de Juan Bosch,
sufrimos la invasión de miles y miles de tropas norteamericanas. Entonces se convirtió de una guerra patria, de una guerra civil a una guerra patria antiimperialista en ese momento. 6 años después, es decir, 8 años después, 1973, cae en Nizaíto el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, a quien yo invito a los jóvenes a conocer su transformación, porque de ese hombre sufrió realmente una transformación. Era hijo de uno de los militares más cercanos al tirano Trujillo, fue jefe del llamado Cascos Blancos de la Policía Nacional, un órgano represivo realmente, venía del ejército, pasó a la Armada o a la Marina de Guerra en ese entonces y luego a la Policía Nacional. Estuvo, incluso fue herido durante una represión al campamento de Liborio, Liborio Mateo, pero realmente se convirtió en otro hombre a partir de que la historia le hizo un llamado y lo cumplió. Luego evolucionó ideológicamente, creo que cometió un error. De hecho, cuando se le pregunta a Fidel Castro, que le dio alojamiento en Cuba y le dio todo el apoyo logístico en Cuba, el que entrenó, que ayudó al entrenamiento de un grupo de guerrilleros que luego se fue dividiendo, como lo explica muy bien René Fortunato en un excelente documental que a partir de mañana está en la sala de cine, que de militar a guerrillero, que es la historia de Caamaño en ese lapso de tiempo de 1966 hasta 1973. Yo invito a los jóvenes que conozcan esta figura que jugó un papel clave en la lucha por una República Dominicana democrática, para que hoy podamos hablar libremente. Esa palabra, Germán, que tú mencionas, la democracia, esa lucha democrática, yo pienso que eso es lo que marca definitivamente la figura de Francisco Alberto Caamaño Deñó, una figura que al menos, y lo digo por mi experiencia en el colegio y demás, es una de esas figuras que nos presentan a nosotros y que nos sentimos en cierto modo identificadas con ellas, porque son más cercanas a nuestras generaciones, son figuras que no las vemos tan distantes tal vez como otras, y ahí nos hablan también sobre qué tan importante es tú defender ideológicamente a tu país, tener una idea clara de lo que tú quieres para tu país. También destacar que en esa expedición que se realizó, que vino hasta aquí al país, acompañaban otros hombres a Francisco Alberto Caamaño, Hamlet Germán Pérez, Alfredo Pérez Vargas, Claudio Caamaño Grullón, Ramón Euclides Holguín, Juan Ramón Pallero, Toribio Peña Jaques, Mario Nelson Galán, Eberto Giordano Lalane y también, por supuesto, Francisco Alberto Caamaño Deñó. Saludo entonces a nuestra compañera Edith Febres. Muy buenos días, Indira, muy buenos días, Germán, Marta, y buenos días para todos ustedes. Qué bueno que estén esta mañana. Cuando Indira estaba diciendo los nombres, yo creo que todo el mundo se puede recordar de la canción Francisco Alberto. Caramba, Francisco, Ramón Leonardo. Francisco Alberto. Te hiciste el muerto en la tierra. Sí. Y ellos se lo creyeron, Francisco Alberto. Se lo creyeron, qué bueno. Qué bueno. Entonces, ¿qué va diciendo Juan Pallero? Iba diciendo los nombres uno a uno, Francisco Alberto. Y hay que decir que tú puedes estar de acuerdo o no con el método que ellos emplearon, definitivamente fue equivocado. Le hicieron una entrevista en una ocasión a Fidel Castro y dijo, no, yo creo que él se equivocó. Se equivocó, pero él buscó... Pero el error fue en valorar las condiciones para la guerra, no en los ideales que perseguía. No, para nada. Por eso decir, bueno, se equivocó, simplemente no. Exactamente, dice, él se equivocó en cuanto a buscar el enfrentamiento, no podían 8 hombres, no había condición y tal. Nosotros pudimos haber caído también en el inicio de la guerra aquí en Cuba y sin embargo teníamos razón. Caamaño se equivocó, murió, pero tenía razón. Es decir, el objetivo que él perseguía, que era más democracia para este pueblo, ahí tenía razón. Y fue coherente. Y fue coherente. Sí, señor. Bueno, hoy nosotros vamos a tener como invitado a un historiador. Entonces es una buena oportunidad. Sí, tenemos a un historiador. Él viene por otros motivos, pero siempre es bueno hablar con los historiadores y conocer lo que piensan y sobre todo traer de nuevo algunos datos de la historia. Juan Daniel Balcácer estará esta mañana aquí de invitado. Él viene porque anoche la Fundación Corripio
inauguró, digamos, yo ese acto de apertura, algo de lo que ya le veníamos hablando, que era un viaje a la historia. Y estoy invitando a la gente a que tome sus celulares y a que escriba en su celular unviajealahistoria.com. Cuando usted entra, usted va a encontrar episodios de nuestra historia, porque es importante que los países recuerden la historia. Por ejemplo, en estos días que la gente está muy ocupada, por ejemplo, los periódicos, los diarios, uno ve y uno entra en los amores de Anuel y Eileen, que cómo van los amores, que si fue verdad que se dejaron, que todo eso. Usted ve como una, y usted entra y usted ve en una página toda la vida activa, sentimental, de muchísima gente. Y muchos comentarios en esos posts, y como mucha gente comentando. Y eso es lo que se comenta, y usted que ni conoce a esa gente. Simplemente usted lo conoce porque los amores que ellos tienen y uno se olvida de conocer los amores de uno. Hay una canción de Rita Indiana que se llama Maldito Faithful, que ella dice, mi vida sexual es inexistente porque me paso el día viendo gente. Entonces, usted lo escucha así, porque está en otra actividad. Y entonces, en este tiempo que parece que la banalidad, lo que decía Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo, que después fue parte, quedó como entrampado ahí. ¿Y quién iba a decir que un hombre como Vargas Llosa iba a caer ahí? Entonces, muchas informaciones, cuando usted las mira, no son útiles para nada, no le sirven a usted para decidir nada en la vida. Dígame, de esos amores, de esa vida de los otros, ¿en qué le ayuda? O sea, sí uno ve, pero ve de lejos, no dedica el 80% del insumo que recibes a esas tonterías. Mientras tanto, la gente ignora cosas relevantes, cosas que tienen que ver con su propia vida, que tienen que ver, por ejemplo, con los aspectos históricos. Tenemos que buscar nuevas formas y nuevas maneras también de comunicar los asuntos que importan. Y en una nación importa cómo se construyó la democracia, que los jóvenes nuestros sepan quién fue Camaño, cómo fue, quiénes fueron los libertadores, qué pasó, que era gente que tenía la posibilidad, muchos de ellos, por ejemplo, los fundadores de la Trinitaria, de estudiar, que estudiaron fuera de este país, de quedarse a vivir, como mucha gente dice, yo tengo el sueño, y decir, su sueño está en América, mi sueño está en Europa. Y dijo, no, mi sueño está en un país que es de los dominicanos, ese sentido de entrega, ese sentido de rendición de cuentas. Entonces, de eso tenemos que conversar, no de una vida de conveniencia política donde usted ve políticos que te mienten en la cara de forma deliberada. ¿Cuántas veces nos sentamos? A mí me ha pasado muchas veces, porque yo tengo muchos años haciendo entrevistas, que hay un funcionario público que tú lo sientas, están conversando, conversan sobre un aspecto y cuando se acaba la entrevista, que se apagan las cámaras, me ha pasado más de una vez que me diga, Edith, ahora yo le voy a decir la verdad. O sea, que todo lo que estuvo diciendo antes era mentira. Te pueden decir, te lo acomodan. Le llaman la narrativa. ¿Cuál es la narrativa que vamos a hacer sobre un asunto? Organizan sus ideas para mentir de forma deliberada. Entonces, en cierto modo, lo que está en escena es una apuesta de algo que es como si fuera un espectáculo o una mentira. Por lo tanto, pienso que una de las cosas positivas que tiene esta iniciativa de un viaje a la historia es poder reconocernos a nosotros mismos con la mirada puesta en el sacrificio que implicó para otros, porque nosotros encontramos, por ejemplo, mujeres que pueden escribir en las redes sociales, ay, yo, feminismo, a mí no me hablen tonterías y eso, pero y usted sabía que hasta casi un poco más de la mitad del siglo pasado, la abuela suya no podía votar. O sea, pongámonos en este momento y piensen ustedes, pensamos, las mujeres. Usted sabe lo que es que exista unas elecciones en su país, se realicen y usted no tenga la posibilidad de votar. Mucho menos ser elegido. De votar, no, ni de postularse. Eso significa cero derechos políticos. Que las mujeres tenían que pedir un permiso al marido para poder salir de un país, eso se vivía. Que no tenía derecho a la posesión de las tierras. Que los hijos que nacían fuera del matrimonio no tenían derechos, eso se corrigió apenas con la Suprema Corte de Justicia de hace 15 años, en una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que un hombre se casaba con una extranjera y la extranjera tenía derecho, vía libre de inmediato, a la nacionalidad dominicana, pero si era una mujer la que se casaba con un extranjero, ese hombre tenía que hacer un proceso diferente y más complicado. ¿Es eso tener los mismos derechos? Entonces, nosotros tenemos que conocer nuestra historia. Hoy vamos a tener esa oportunidad de hablar
con Juan Daniel Balcácer. Yo les invito a que estén con nosotros en el transcurso del programa. Yo sé que anoche fue el acto, Germán estuvo en el acto, la verdad. Germán, yo estuve cerca, pero fue difícil. El tapón no te dejó llegar. Hubo un tapón interno. Pero como tuvo un tapón interno ahí. Como tuvo mucha gente, porque parece que a veces el afán de seguridad, tontería. Una seguridad celosa. Mira, y yo veo gente sencilla, de doña Raquel Arbaje, la primera dama, estuvo ahí presente, quizás por eso. Raquel Arbaje es, la primera dama. La primera dama, también Raquel Peña, la vicepresidenta, ellas estuvieron en el acto, que estuvo encabezado por toda la familia Corripio, empezando por don Pepín, don José Luis Corripio Estrada, sus hijos, su esposa, todos estuvieron ahí presentes, y sus nietos también. Estuvo la presencia de varios funcionarios del gobierno. Había mucha gente. Mucha gente. Y mucha gente se quedó fuera. Sí. Mucha gente no llegó a entrar. Y a mí me emocionó, te voy a decir algo personal. Tú eres libre, sí. Germán, por este favor. programa es libre y democrático. Cualquiera podría pensar que yo te limito. No. Que tú lo manillas, Germán. Que yo te manillo. Yo soy limitado. Yo para nada, tú eres libre, independiente y soberano, por eso lucho Juan Pablo Vargas. A veces soy demasiado libre. Pero mira, que tú sabes que no hay demasiado libertad. Hay prudencia, que es otra cosa. Sí. A veces soy demasiado libre, te estoy diciendo. Tú sabes, uno se siente, yo por lo menos, me siento muy emocionado cuando veo el trabajo, el éxito, y cuando a un amigo mío le va bien. Y ayer, yo tuve como así, después que se acaba la presentación, yo le digo a un amigo, a otro amigo, periodista, amigo tuyo, le digo, mira, él es Bismarck Moreno, esa voz que tú oyes ahí, la narración la hace él, Bismarck, y le presenta a fulano, y bueno... Y yo me sentía tan orgulloso como si hubiera sido el éxito mío, porque es el común, ¿cómo te digo? La mayoría de la gente... Había un programa que se llamaba Dígalo como pueda. Sí, la gente coincidía en lo bien narrado que estaba. Bellísimo aquello, la voz, bellísimo, impresionante. Así que yo, por ese lado, me sentí súper. Sí, tiene una voz potente. Y hermosa, muy pero además la creatividad, como está animado, porque es buscando la forma de comunicarse que no sea aburrido, porque el conocimiento no tiene por qué ser aburrido. Sí. Que es una de las, digamos, de los desafíos que tiene el sistema escolar nuestro, el sistema educativo. Eso explicaba Dorian Rodríguez, que es el director del proyecto. Vamos a recordar que son 100 capítulos. Lo va a decir ahorita Juan Daniel Balcácer, por eso no vamos a mudar mucho, pero bueno, es interesante. Todo el público que estuvo allí, gente adulta, joven, de diferentes estratos, intelectuales, profesores, estuvieron, bueno, pues ponderando este proyecto. Pues miren, señores, hablando de otro tema, dicen algunos que la vuelta era por Centroamérica. Pues ayer entraba en vigencia el requerimiento de Guatemala. Ya hasta para ir a Guatemala necesitamos visa. Indira ha estado conversando con periodistas, con colegas allá en ese país, y nos tiene algunos detalles. Atención a todo el que piense viajar a los Estados Unidos, dando la famosa vuelta y demás. Desde ayer, si usted llega a Guatemala sin un visado, podría tener visa de Estados Unidos, de Canadá y de la Comunidad Europea. Si tiene ese tipo de visado, no necesita pedir visa para ir a Guatemala. Pero ya todos los dominicanos que carezcan de estas visas deben pedir una visa. Nos cortaron las alas, Edith. Al menos en lo que se refiere al tema de la vuelta, por la famosa vuelta, porque ahora le dicen así a ese trayecto que tomamos algunos dominicanos de manera irregular. Y esto debido al incremento de personas que iban hacia Guatemala. Recuerden que aquí lo tratamos en el programa, que personas que iban a Guatemala de manera irregular y lo hacían, bueno, no tanto de manera irregular porque antes no se pedía visa, ellos entraban normalmente sin ningún tipo de inconveniente y lo hacían para continuar hacia México. Recuerden que está la frontera entre Guatemala y México. Una vez en México, pues hacían el recorrido también hasta la frontera de México y Estados Unidos. Solamente en el 2022 hubo un total de 1.393 personas inadmitidas de aquí, de República Dominicana. Esto no fue la totalidad de las personas que cruzaron por ahí. Estas fueron las que los oficiales de los consulados dijeron, no puedes entrar porque no entendemos que no viniste a pasear o que no cumples con los requisitos. Pero recuerden que hay una migración también que además de esta también va hacia Guatemala. Entonces solamente en el 2022 un total de 1.393 personas de aquí de nuestro país
fueron devueltas hacia República Dominicana porque a juicio de los cónsules, de los oficiales de migración, no entraban en estos requisitos. Una cifra muy diferente a la de 2019, cuando solamente 104 fueron inadmitidas. Tenemos también declaraciones. Ayer una periodista de Guatemala me pasaba de una vez la información de que, porque fue a partir de ayer, el miércoles 15 de febrero, que entró en vigencia este requisito de la visa categoría B hacia dominicanos. Entonces tenemos ahí las declaraciones de uno de los oficiales de Guatemala con respecto a este tema. Veamos. Director, este día se inicia con la aplicación de la visa categoría B para las personas de República Dominicana. ¿La información ya fue socializada? Sí, ya estamos en todas las coordinaciones con los 22 puestos fronterizos. Los movimientos migratorios ya están listos para poder atender el flujo de ciudadanos dominicanos que a partir del día de hoy, 15 de febrero, se les solicita para ingresar a territorio guatemalteco el visado. Así que todos están socializados, todos están informados, y agradecerle a los ciudadanos dominicanos la aceptación a estas condiciones migratorias que ha puesto el gobierno de Guatemala. Así que los seguimos esperando con los brazos abiertos, los seguimos esperando a que vengan a conocer este lindo país, Guatemala. Director, ¿qué pasa con las personas que lleguen aquí? Bueno, estaba haciendo señas de que vinieran para acá. Ahí vimos las declaraciones de este oficial. Él dice que esperan a los dominicanos con los brazos abiertos y que agradecen también la comprensión. Yo veía esto que dijo este oficial y pensaba en los comentarios que pusieron algunos dominicanos en las publicaciones al respecto de esta visa. Y entonces vemos que hay algunas personas que dicen que admiten que sí estábamos abusando de este paso sin visa por Guatemala, pero otras dicen que, bueno, se sienten mal porque se haya puesto esta visa categoría B. Agregar también, Edith, no con respecto al tema de la migración, sino con respecto a otro tema también que abordamos la semana pasada con la periodista nicaragüense Lili Delgado. Ayer vimos también, me compartía también otro periodista, el tema de que la dictadura de Ortega destierra oficialmente a 94 personas que se encuentran en el extranjero, pero ya oficialmente también destierra a estas personas. Entre ellas hay 12 periodistas. Uno de estos periodistas que también lamentablemente sufrieron este embate de la dictadura de Ortega, pues uno de esos periodistas compartía ayer la noticia en un grupo en que estoy. Así que vemos también cómo el tema de la dictadura de Nicaragua y la situación muy difícil que viven allá en ese país, pues lamentablemente sigue en aumento. Bueno, pues ahí está el caso de Guatemala. Miren, nosotros tenemos acá en el día de hoy, y en un momentito vamos a conversar, es un tema al que le estamos dando seguimiento y que hemos declarado de prioridad para este programa. Nosotros tuvimos aquí a Idelcy Núñez, que ella es una empleada pública de una institución pública que tiene una seguridad social del régimen contributivo y que además de eso la entidad a la que pertenece paga un régimen complementario. Durante 10 meses Idelcy estuvo guardando por un medicamento que es un medicamento considerado de alto costo. Vale unos 400,000 pesos y ella tiene que ponerse varias dosis. Ella había hecho el proceso, a nosotros nos contactaron, pudimos verificar que ese medicamento existía, que Promese lo había adquirido de forma reciente. Sin embargo, no llegaba a Idelcy. Después de nosotros entrevistarla y ella contar lo que le pasaba, mucha gente se sintió como identificado, porque ella es una paciente de cáncer, tuvo cáncer hace 5 años y ahora el cáncer ha vuelto a ser metástasis, que es una mala noticia para las personas que han tenido cáncer, que están siempre pendientes de esos 5 años o poco más de 5 años, si salieron definitivamente de la enfermedad. En ese proceso de 10 meses su vientre creció, su pronóstico se deterioró un poco, ¿no? Y ayer finalmente ella recibió el medicamento. Yo quiero saludar el hecho de que ella ha recibido el medicamento, que se le está entregando por 3 meses. Me compartía la fotografía de la autorización y todo eso, y ella va a empezar su proceso de ponerse este medicamento, que tiene consecuencias también, efectos secundarios y demás, pero es
la vía para evitar que las lesiones crezcan. Quiero decir sobre esto, que a raíz de la publicación hemos entrado en contacto con muchas mujeres. Yo quiero agradecer a todas las mujeres que me están llamando. Ellas han regado mi número de mano en mano. Una se lo da a la otra porque ellas se encuentran en las filas del Departamento de Alto Costo y se conocen. Ayer de forma particular me llamó una señora que me sentí muy afectada. Porque pensé sobre un sistema de salud que es profundamente injusto. Yo quiero convocar por esta vía a la gente de buena voluntad que trabaje en el gobierno, que tenga que ver con el área de la salud, de la planificación, de los recursos, y de tratar a la gente como gente para que coja este programa y definan una política clara donde la gente no vea vulnerada no solo sus derechos, sino su paz. La mejor manera de uno tratar a los demás es poniéndose en el lugar del otro. Desde el más simple de los empleados que trabajan en cualquier departamento del área de salud de este país, hasta el presidente de la República, siempre tiene la posibilidad de preguntarse la gente, ¿y si fuera mi mamá qué? Cuando usted piensa en su mamá, yo la mía falleció hace años, pero pienso, y cuando veo a las mujeres y a las mujeres mayores y eso, uno se siente identificado porque uno piensa en eso se llama empatía, o piensa en sus padres, o le pasa una cosa a una niña y piensa en sus hijas o en sus nietas. Ayer me llamaba una señora, ella es de un campo de lo más profundo del sur. Hola, buen saludo, mire doña, a mí me dijeron que llamara, hay una amiga mía que me dio su número, que usted estaba hablando del asunto de las mujeres que tenemos cáncer de nuevo, mire, a mí me dio cáncer, y ahora me volvió a resurgir el cáncer. Yo tengo muchos problemas, tengo cáncer de pulmón ahora porque todas tienen cáncer de mama, cáncer de pulmón y en algunos casos de hueso. Yo estoy viajando todos los meses al departamento de Alto Costo porque me dijeron que ahí para un medicamento que es lo que me va a curar, que la va a curar, le dijeron. Un medicamento que me va a curar y yo estoy yendo todos los meses y yo tengo 10 meses viajando. Entonces ella me dijo, mire, si usted me dice yo hago un viaje, mire, eso es mucho trabajo para mí, yo también me siento un poco cansada y el teléfono que ellos dan no funciona, entonces yo estoy yendo y yo vi que usted dijo que ya le dieron el medicamento a la otra. Y yo le dije, bueno señora, vamos a buscar la manera para que usted pueda dar su testimonio. Me llamó otra señora, hemos quedado a encontrarnos con ella el día 25. Creo que es, sí, eso será la próxima semana, el viernes. El próximo viernes yo le dije que íbamos a mandar un equipo porque ella viene, va para el departamento de Alto Costo y va para el oncológico. Y me dijo, yo me levanto, me dijo la señora que me llamó, que era la hija de la enferma, yo me levanto a las 3 de la mañana, nosotros salimos de nuestro campo a las 4 y podemos decirle que más o menos a las 6, 6:30 nosotros vamos a estar ahí. Si hay que levantarse antes, lo hacemos. Y la mamá ya se está deteriorando. Entonces, ¿qué es lo que he visto con la publicación del caso de Idelcy Núñez? Primero, un porcentaje de las mujeres que tienen cáncer de mama, que ha sido uno de los temas más trabajados del país. Todo el tiempo vemos organizaciones de la sociedad civil hablando de la prevención de cáncer de mama. Hay mujeres que llegan con las lesiones ya horribles al Instituto de Oncología, con que los pezones ya han desaparecido, porque nunca se hicieron una prueba, porque nunca se hicieron un examen mamario. Entonces, tenemos que insistir con nuestras mujeres, vamos a hacerlo. Hemos visto campañas de todas las primeras damas que han pasado del país, todas sin excepción. Hemos visto la Casa Presidencial, el Palacio Nacional ponerse de rosado. Lo han hecho los canales, todos hemos sido parte, pero ese seguimiento tiene un profundo problema. Se sabe que una parte de las mujeres que se someten a la cirugía por cáncer de mama van a reincidir, van a tener metástasis de pulmón o metástasis en otro sitio, de hueso o de lo que sea. Ese porcentaje que yo no lo sé cuál es, ellos deben saberlo. Dirán, son 5%, 10% de las mujeres, eso está claro. Entonces, definir una política de cuál es nuestra respuesta. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene? La seguridad social, si es del régimen contributivo, la seguridad social, si es del régimen subsidiado, y el sistema público porque cubre los huecos que la seguridad social deja.
Eso significa de que ustedes tienen una definición y de que tratan a las personas como personas y no le den un papelito a una mujer con una receta, una indicación para que dé vueltas y vueltas y vueltas. ¿Saben lo que pasa? Al final, yo tengo 2 familias que también vamos a entrevistar, son muchas, no importa, todos los días, no importa, es necesario, eso hay que solucionarlo. Y estoy haciendo una llamada, yo no sé si le afecta a las otras gente como uno siente aquí que le afecta ver la realidad que están viviendo estas mujeres, pero no es justo. No es justo. Usted le da un papelito a una señora y le dice, mire, ese medicamento es el que usted necesita, como que ese es el que la va a curar, porque encima no le explican ni para qué es para que la lesión no siga creciendo, y ellas van todos los días, o llaman todos los días, o van todos los meses detrás de un medicamento. No puede ser. En el país está clarísimo quiénes son los médicos oncólogos. Eso está claro. No es como las bancas de apuestas que usted no sabe, hay muchísimas, hay miles. No, aquí se sabe. Entonces eso es sentarse. El gobierno dominicano sentarse en una mesa y decir, nosotros tenemos el cáncer, prevención, atención, cuidado y posterior recaída. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las opciones que tienen? Si a una mujer le dan ese medicamento, por ejemplo, y el sistema no lo tiene, existen otras opciones, pero que no puede esperar 10 meses rututeando, dando vuelta detrás de un medicamento que no ha quedado de llegar. Existen otras opciones. Yo se lo preguntaba a uno de los mejores oncólogos de este país, le digo, pero no hay opciones, otras opciones. Sí, está la opción A, la opción B, la opción C. Mientras usted le deje esos 10 meses sin nada, esas mujeres se deterioran. Y eso está pasando con muchas mujeres de nuestro país. Yo tengo una lista de mujeres que están ahora mismo aguardando, que tienen de 10, 7, 8, 9 meses esperando. O sea, el de IDELSI no es un caso único. Quiero invitar a las mujeres que estén en esta situación, a las familias, a que nos contacten. Vamos a darle seguimiento y vamos a pedir al sistema de salud que se plantee y se siente sobre una mesa, porque eso es cuestión de hablar con los oncólogos. Vengan acá, señores, miren, la situación que tenemos es esta. El gobierno dispone de tanto. Las opciones que hay son estas. Vamos a hacer un manejo organizado con los hospitales. Ahí está el INCAR, el Instituto del Cáncer. Bueno, ¿dónde se va a administrar el medicamento? En el INCAR. Entonces esas pacientes se mandan y no tienen que estar dando vuelta, porque los últimos días de su vida se la pasan dando vuelta y tienen la sensación de que no se curaron porque les faltó un medicamento. Yo creo que eso se puede entender. Es una cuestión de lógica, es una cuestión de planificación. El departamento de alto costo, la dirección de alto costo del Ministerio de Salud no es un almacén de medicamentos caros, no lo es. No puede ser un almacén de medicamentos, como cuando usted va a buscar semillas de aguacate al Ministerio de Agricultura. Dice, bueno, ve, búscate para la siembra, 2 maticas. No, es un departamento especializado que tiene que ayudar a gestionar la mayor tensión que puede tener una familia y la mayor incertidumbre que puede tener un paciente. Y los gobiernos deben entender que el cáncer mata, cierto, pero hay otro cáncer tan letal, tan nocivo para la sociedad como ese cáncer que le da a la persona, y es el cáncer de una burocracia ineficiente, cara por demás, carísima por demás, pero ineficiente. El cáncer de la burocracia también debe ser curado. Y evidentemente nosotros tenemos un problema grave con la seguridad social, porque tenemos una seguridad social, mucha gente está ganando dinero con la seguridad social, pero al final la vida de estas mujeres, ¿qué vale? Yo quiero invitarles en este momento a que después de la pausa tenemos aquí a otra mujer con la misma situación de IDELSI. Ustedes dirán, bueno, con un caso ilustramos todos, cada caso es una vida. No es justo, no es razonable, y yo creo que constituye en la República Dominicana, que está creciendo económicamente, en el país que muestra unos números satisfactorios en todo lo que decimos, constituye una vergüenza, porque es un sector específico, son las mujeres donde el cáncer de mama reincide, la que vive en esta incertidumbre. ¿Cuáles mujeres? Las mujeres pobres, las mujeres pobres, definitivamente. Entonces voy a hablar con una de esas mujeres, vamos a conocer su caso y vamos a abrir un espacio para que todas las mujeres que estén en esa situación vayan pasando. Pasaremos meses, pero será necesario para que se pueda comprender la dimensión del problema que está ocurriendo. Así que hacemos el cambio, señor director. Cuando regresemos tenemos en nuestros estudios a una mujer que vamos a hablar con ella brevemente, porque es muy parecido a todos los casos, brevemente, y también tenemos a nuestro invitado esta mañana. Hoy vamos a hablar de historia, por supuesto.
Juan Daniel Balcácer está en nuestros estudios, con él vamos a hablar, pasada las 7 de la mañana conversamos sobre esa nueva iniciativa que ya ustedes conocían para conocer la historia dominicana, pero además hoy es un buen día, hoy es un día que nos vuelve a Camaño, ya lo hacía Germán Marte hace un momentito, también conversaremos de eso. Hacemos este cambio y regresamos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.